Tiene que quedar claro quién es el titular de todos los trabajos y proyectos que estamos creando con inteligencia artificial generativa. Y aquí es muy importante lo que decidan las partes, las personas que se involucren. Pero vamos a verlo y con ejemplos. ¿Qué sucede en un diagnóstico médico? ¿Qué sucede en un proyecto que tenga que ver con marketing en el que colaboran tanto la persona, el experto, como quien va a utilizar la ingeniería, el software, la inteligencia artificial generativa, como quien aporta datos? Toda esta información debemos trabajarla. ¿Qué va a pasar con el resultado, con lo que se crea? ¿A quién le pertenece la titularidad, los derechos sobre lo que hemos conseguido? ¿Hemos conseguido un informe valioso para una estrategia de marketing? ¿O hemos conseguido un diagnóstico médico que pueda ayudarnos en la investigación o a tratar a un paciente? ¿A quién le pertenecerán los derechos de todo esto? Vamos a verlo. Es importante que hablemos sobre quién es el titular de las propiedades o de las creaciones cuando se utiliza inteligencia artificial. Para poder aclararlo y para que entendamos un poco el contexto, es importante que te ponga ejemplos. Por ejemplo, imagínate que utilizamos inteligencia artificial en el sector médico, ¿vale? Y que a lo mejor para tomar decisiones o para hacer diagnósticos estamos utilizando una inteligencia artificial. Aquí se van a dar diferentes conflictos o van a haber diferentes momentos en los cuales podemos entender que el titular del resultado o lo que se ha creado o la información que se ha obtenido, ¿a quién le pertenece? Es decir, en un diagnóstico médico, ¿le pertenece al médico que está utilizando la inteligencia artificial? ¿Le pertenece al técnico de software o a la persona que está encargada de la gestión del programa o que se encarga de dar las características siguiendo las instrucciones del médico? ¿Le pertenece a la empresa titular del software? Ya puede ser, pues por imagínate, OpenAI si estuviéramos utilizando ChatGPT. ¿O le pertenece al paciente o al titular de los datos que se están aportando para hacer el diagnóstico? Fíjate. Imagínate que empezamos a hacer diagnósticos o que utilizamos una herramienta de inteligencia artificial para generar cierta información, ciertos datos. Te he puesto el ejemplo de la medicina en un diagnóstico médico, ¿vale? Y que luego esta información tenga valor, sea valiosa para el mercado, para una estrategia de una empresa o que pues encontremos, imagínate, la cura del cáncer. ¿Y a quién le puede importar esto? ¿A quién le puede generar propiedad, derechos de titularidad, es decir, derechos patrimoniales? ¿Quién va a ser el titular? ¿Quién puede beneficiarse? ¿O todo esto va a estar en dominio público? No le pertenece a nadie, ¿vale? Esto es un problema que se está planteando ya. Te voy a poner otro ejemplo y luego vamos a hablar de cuál sería la solución. Imagínate que estamos utilizando las herramientas de inteligencia artificial para una empresa de marketing, que ahora es un sector que más está utilizando la IA generativa, ya sea de textos, de imágenes o de estrategias, ¿vale? Pues imagínate que creamos una estrategia de marketing y que gracias a esos datos o a esa estrategia generamos una información que luego analizamos, obtenemos unos resultados. ¿Qué sucede con todo esto que estamos generando? ¿Le va a pertenecer a la empresa de marketing? ¿Le va a pertenecer a la persona que está encargada, al trabajador de la empresa que está utilizando la herramienta de IA y aplica sus ideas y toma decisiones creativas que le llevan a nuevos resultados? ¿O le pertenece, por ejemplo, a la persona, al cliente que nos ha aportado toda la información del mercado de la empresa para que nosotros podamos trabajar y crear soluciones? ¿Qué sucede si llegamos a una solución técnica? Imagínate, pues todos los datos, conseguimos crear estadísticas, tablas o una herramienta de cálculo, no sé, un proceso que nos permita aplicarlo en otros clientes, en otros proyectos, en otra industria, y esto tiene un valor, ¿vale? Te he puesto este ejemplo porque fíjate qué rápido podemos encontrarnos con que la inteligencia artificial se ha utilizado para cosas muy complejas, para generar informes de marketing o de análisis de mercado o de diagnósticos médicos o de cualquier otro tipo, o de una auditoría, de una consultoría, ¿vale? Fíjate qué rápido podemos llegar a un punto en el que estamos generando contenido y este contenido va a tener cierto valor en el mercado o va a poder ser vendido, va a poder generar otros nuevos informes, ¿vale? Aquí el problema va a estar siempre en cuál va a ser la titularidad. Y ya te digo que no está 100% claro, que las leyes no lo dejan claro. Si hablamos de algo mucho más sencillo, como por ejemplo, si una empresa contrata a un trabajador o contrata a un diseñador para que dentro de la empresa, en el tiempo de trabajo, es decir, en sus horas de trabajo, en su jornada laboral, con las herramientas, las computadoras, los ordenadores, las instalaciones de la empresa, se dedica a diseñar, por ley, sabemos que el contrato de trabajo, si esa persona se le ha contratado para diseñar, todo lo que diseñe le va a pertenecer a la empresa que le paga la nómina, ¿vale?
y la empresa evidentemente tendrá que decir quién es el autor. Pero los derechos de explotación, todo lo económico que se pueda generar en torno a ese trabajo, le pertenece a la empresa. ¿Por qué? Porque has contratado a esta persona para ello, el contrato de trabajo así lo dice y esto ha quedado claro en el momento que se contrataba a la empresa, ¿vale? Hay muchos conflictos sobre esto y es importante que sepas que el contrato, todo lo que se habla sobre el papel es muy importante y en el mundo de la propiedad intelectual mucho más, porque nos sirve para aclarar cuál es el contexto inicial, cuál es el planteamiento inicial que tienen las partes que se involucran en un conflicto o las partes que llegan a un acuerdo de, oye, te contrato para hacer este diseño y tú vas a hacer este trabajo y lo que crees tenemos claro que va a ser para mí, ¿vale? También puede suceder que el diseñador no es mi empleado, es una empresa externa. Pues esto tiene que quedar siempre claro en los contratos, que lo sé en el 90% de casos, y si encima te dedicas a este sector o eres profesional de este tipo de sectores, vas a saber que esto muchas veces no está contemplado en los contratos. Pero bueno, lo que yo siempre digo, ya cada uno decide si hace las cosas bien, las hace mal o si se protege de cara a un conflicto, ¿vale? Pero lo que quiero que veamos es cómo, fíjate que interviene en diferentes partes el médico, que es quien aplica el conocimiento para ayudar a que la herramienta nos dé la solución que queremos, ¿vale? El técnico, por ejemplo, luego el técnico de software que nos va a ayudar, o de prompts, porque el ser ingeniero de prompts, que se está siendo una profesión que están haciendo, todavía no la he visto consolidada, pero ya vemos gente que se dedica profesionalmente a generar esas instrucciones que le vamos a dar a inteligencias artificiales para que nos den el resultado que queremos, ¿vale? Esta persona también puede generar derechos de propiedad. ¿Qué contrato tenemos con esta persona? ¿Es un empleado de la empresa? ¿Lo hemos contratado como un externo con un contrato mercantil? Entonces tenemos que explicar qué sucede con lo que se va a crear. O los datos tan importantes que son la base de la investigación, que son la base de la auditoría, del análisis de mercado. Quien nos los provee, como nos está proveyendo a lo mejor información confidencial, datos de mucho valor, es quien también va a tener parte de la titularidad. Fíjate. El médico tiene el conocimiento y su experiencia, o el experto de marketing tiene su conocimiento, pero necesita los datos sobre los que vamos a crear la base de investigación o del análisis, y por supuesto necesitamos en medio estas personas que van a ser las personas que nos ayudan a utilizar la herramienta, a configurar, ¿vale? Esto ya te digo que todos los conflictos que se generen van a depender mucho de los contratos. No hay una solución. No me pongáis en los comentarios, oye Pablo, pero es que yo he aportado esto tal. Va a poder ser posible que la titularidad sea del médico, que la titularidad sea del ingeniero que está trabajando o que sea del cliente. Va a depender mucho de las políticas, de qué hemos acordado y cuál es el objetivo final, ¿vale? ¿Para qué se va a utilizar esa información? Porque ya sabemos que todo el resultado de lo que se está haciendo con la inteligencia artificial es algo que puede tener una aplicación en el mercado, una aplicación en la salud, en cualquier industria y puede llegar a ser muy valioso. Para mí es muy importante que todo esto, en el momento que vamos a hacer un trabajo, que vamos a investigar, que todo eso quede muy claro sobre el papel, porque es donde los jueces y los tribunales y los magistrados y todas las personas que toman decisiones se van a fijar cuál era el contexto inicial, cuál es el fin que perseguimos, qué pactos había anteriormente, cuál era el objetivo de la participación de cada uno, cuál era el interés, la intención de cada uno y por supuesto, si ya se había previsto que iba a suceder, si tú y yo sabemos que si nos juntamos para escribir un libro, pues es importante que empecemos a hablar de qué va a suceder cuando esto ya se haya creado, se haya escrito. Entonces, es muy importante que sepas la importancia que tiene y que no hay una solución escrita, que la ley nos permite pactar, que la ley nos permite que los derechos que son irrenunciables, que son los derechos morales, que sobre los patrimoniales se pacte lo que queramos. Entonces, es muy importante. Cuando te contrato, si es como trabajador, te dejo claro cuál es tu objetivo en la empresa y qué es lo que te pertenecerá o no. Cuando te contrato como externo, como empresa, te dejo claro lo que es, ¿vale? Y sobre todo, en el papel, porque a lo mejor en la realidad tenemos claro una cosa, pero luego en el papel está bien escrito, se puede interpretar como tal. Esto va a ser muy importante. Entonces, ¿quién es el titular de las creatividades, de los trabajos que creamos? ¿Quién es el titular de lo que tenemos aquí? ¿Un ingeniero trabajando con inteligencia artificial y demás? Lo tendremos que decidir y dar el enfoque correcto inicialmente de forma previa y seremos las personas involucradas las que trazaremos el camino que un conflicto por esa vía puede tener, ¿vale? Es decir, ¿quién puede ser el titular? Quien toma la decisión, quien aplica conocimiento, quien aplica las herramientas o hace el trabajo de ejecución o quien nos ha dado los datos. Importante. Pacta,
valora qué aporta cada uno. Y cómo no, si es necesario pues repartir porcentajes, pues se reparte porcentajes. Si al final quien da la solución final es quien va a tener el poder o la titularidad del trabajo, pues que se pacte así y se diga así, ¿vale? Esa es mi aportación, espero que te haya resultado muy claro. Si tienes dudas, si quieres comentar, habla en los comentarios, como siempre digo, ya que en cada vídeo estamos creando muchísimo conocimiento. Dale like, me gusta a este vídeo para que la plataforma sepa que ha sido útil, y por supuesto suscríbete al canal si quieres ver más contenido sobre este tipo, sobre propiedad intelectual, inteligencia artificial, y sobre todo si quieres aprender más sobre el mundo de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual, algo que todavía está por descubrir, por trabajar, y desde el principio lo vamos a estar viendo aquí. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, propiedad industrial, y como puedes ver, te voy a ayudar a resolver todas las dudas que tengamos sobre propiedad intelectual y los conflictos que se generen sobre el derecho de autor. Como siempre ves en los vídeos, quiero agradecer a las personas que están patrocinando el canal, que ya sabéis que son miembros. En el botoncito de unirme podrías colaborar, apoyar el trabajo, así que muchas gracias a todos los que estáis siendo parte, y como siempre os veo en siguientes vídeos y ojalá sigáis dejando vuestra huella.